Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que corresponda a los amigos de los lentes de Demian. El día de hoy nos encontramos con Jorge Malpartida Tabucchi, quien es un escritor, periodista, que ha realizado una maestría en la Pontificia Universidad Católica de escritura creativa. Además de eso, ha escrito un gran libro de cuentos que se llama Contra toda autoridad excepto. Eh, es escritor arequipeño, actualmente vive en Lima, pero se encuentra acá en Arequipa y por ello lo podemos tener acá y hacerle unas cuantas preguntas sobre su libro de cuentos que realmente me ha gustado mucho. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias Martín por la invitación. Yo gustoso de hablar con ustedes. Y bueno, como bien dice, yo estoy entre Arequipa, Lima, a veces me voy moviendo, ¿no? Pero Claro. siempre esta es la tierra en donde yo, bueno, he nacido y trato de desarrollar también mi labor literaria, ¿no? Como en los cuentos que se desarrollan en Arequipa, Lima y Bolivia, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí. Por supuesto, nos encontramos actualmente en la librería Fábula Salvaje. Recuerden que pueden venir, está en la calle Jerusalén. Eh, Tiene un montón de libros, un catálogo muy amplio en escritores regionales. De hecho, Jorge está dentro de su catálogo y gracias a la librería y también a la editorial es que se ha podido publicar este libro de cuentos. Bueno, y también, como mencionas, ¿no? Fabra Salvaje es un espacio donde hay siempre editoriales independientes, así que es un bonito lugar. Hay talleres, presentaciones. Claro, hay bastantes actividades culturales que enriquecen la ciudad, ¿no? Bien, podemos empezar entonces con algunas preguntas, Jorge. El periodismo y la literatura se han relacionado siempre, ¿no? Ambos tienen en su cuna a bastantes escritores, intelectuales, que ciertamente se han refugiado en él para luego poder desenvolverse, desarrollarse, ¿no? Y para poder escribir también. Esta pregunta ya te la han hecho entre líneas, pero quería saber si algo ha cambiado, si probablemente has notado que sí hay alguna influencia. Mi pregunta sería entonces, ¿cuánto ha influido el periodismo en tu forma de escribir? Sin duda yo, digamos, no podría escribir ficción si no hubiera tenido este paso por el periodismo. Al final el periodismo es mi oficio, es lo que yo enseño en la universidad también, por donde va mi labor académica. Y que también sirvió como un laboratorio para escribir, para desarrollar mis textos de ficción, mi literatura, porque yo siempre tuve esta vocación por querer contar historias. En un momento el periodismo me ha permitido eso a través de la crónica, del reportaje, pero luego con el paso del tiempo, cuando ya luego he ido aprendiendo algunas herramientas más, he podido tener mayor conciencia de lo que quería contar desde la ficción, todo ese ejercicio de escribir todos los días, escribir a contrarreloj, de buscar información, de investigar, de conocer voces, me ha permitido luego elaborar mis proyectos creativos, mis proyectos literarios de la ficción, ¿no? Entonces, sin duda, si no hubiera sido un reportero, no podría tampoco tener las herramientas para escribir ahora, ¿no? Por supuesto, eso lo vemos reflejado también en uno de tus cuentos, ¿no? Que se llama Lechuceros. Está inspirado quizá en algo que te ha sucedido. También te has cruzado como novicio con un periodista más viejo, ya con mucha más astucia, quizá en algún momento. ¿Cómo fue ese paso por el periodismo y cómo así te animaste a escribir este libro? Digo, bueno, este cuento de Lechuceros. Claro, en Contra toda autoridad, excepto hay digamos, el uso de la cultura pop para contar ciertas historias, y dentro de eso yo también utilizo el periodismo como si fuera una subcultura. ¿Qué pasaría si lo que pasa en el periodismo también puede ser visto como eso, ¿no? Como cultura popular? Entonces, en Lechuceros lo que yo trato de narrar es el conflicto entre un periodista joven, recién egresado, que tiene estos ánimos de ser el mejor, de resaltar, y un viejo que ya está todo apagado, un poco cínico, ¿no? Por hacer siempre lo mismo, ¿no? Por la rutina del periodismo. Entonces, este cuento, sin duda, es también una parodia de lo que yo conozco, algunas historias que yo le he robado o he escuchado de amigos, porque yo nunca he hecho policiales de noche, ¿no? Esta pareja de reporteros en el cuento busca noticias sangrientas para el noticiero en la noche, ¿no? Yo nunca he hecho televisión, nunca he hecho ese tipo de noticias, pero sí tengo un conocimiento de eso. Entonces, por ese lado, este cuento es una especie de homenaje a ese estilo de vida y también una forma de contar ciertos episodios de cómo funciona el periodismo en Arequipa, en una ciudad de provincia, de todas formas, en donde no siempre pasan cosas extraordinarias como uno esperaría, ¿no? En el periodismo, ¿no? Sí, por supuesto, hasta... Bueno, y hablando de eso, hablando de que
tu libro de cuentos está relacionado mucho con la cultura pop, ¿no? Con los frikis, los otakus, los punks, ¿no? De los 2000. Tú mencionas que una de las virtudes de tus cuentos justamente es eso, la intertextualidad, ¿no? Pero yo diría que tu otro fuerte es la polifonía y el uso de idiolectos. La polifonía en cuentos como Nada Serio y también La verdadera historia de Percy Pari. Y el idiolecto en La verdadera historia de Percy Pari, valga la redundancia, ¿no? Por ello, la pregunta es, este uso de voces, ¿no? Este uso de voces, este tratar de replicar cómo habla cada persona, ¿se trata acaso de una técnica narrativa o es puramente una intuición tuya? No, bueno, en general, sí yo trato de que este proyecto tuviera, digamos, cierta estructura, cierta construcción, no estratégica, pero sí con cierta conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? Sin duda hay un proceso de intuición, de emotividad, ¿no? Pero también hay una parte más racional que es lo que deriva de mi experiencia como periodista, ¿no? De que el texto genere cierto efecto en el lector, ¿no? Entonces, por ejemplo, este uso de las voces que tú mencionas en el cuento Nada Serio, que trata de un grupo de adolescentes que se están preparando para la fiesta de promoción, una típica historia de amor, en donde se parodia también las bailes de promoción de las series gringas, ¿no? Y otras cosas. Ahí yo lo que traté de reflejar es cómo habla un adolescente, bueno, influenciado por ciertos materiales de la cultura popular y cómo eso también es atravesado por la poesía, digamos, ¿no? Ahí aparece... María Emilia Cornejo. Ajá, claro, María Emilia Cornejo, Lucho Hernández es uno de los personajes que está enamorado, le dedica poemas que están en el plan lector a la chica. Hay otro personaje que le gusta el reggaetón, ¿no? Entonces su forma de hablar es atravesada por ese material de la cultura. Y en general, ese era un poco lo que yo quería, era construir ciertas voces juveniles, pero que tuvieran cierta materialidad de lo que ellos consumen, ¿no? Al final somos consumidores en este siglo XXI de cultura, no necesariamente de alta cultura, también puede ser una cultura mucho más cotidiana, ¿no? Mucho más de entretenimiento, ¿no? Como una cultura underground. Sí, eso por ejemplo pasa en el cuento de Pari, ¿no? El cuento de Pari es una transmisión de la experiencia que yo tengo como aficionado a la música punk, al hardcore, ¿no? Yo he ido desde adolescente a los conciertos aquí en Arequipa, en Lima, de este tipo de bandas subterráneas, ¿no? Claro. Y yo lo que traté era de transmitir cómo es los códigos léxicos de ese submundo, ¿no? Por supuesto. Ajá, incluso si hay gente que tiene mayor conocimiento, hay partes de documentales que hablan de ese mundo y algunos de los personajes he hecho citas y ahí entra la intertextualidad de este documental o de canciones o de entrevistas a personajes de las bandas, ¿no? Entonces un poco es una construcción con todos estos materiales que están dando vuelta, estos materiales medios underground para hacer personajes, ¿no? Literarios. Por supuesto, se ve bastante reflejado en cómo tratas de replicar estos diálogos con los que se comunican, ¿no? Los muchachos, los personajes. Además de eso, el habla de Percy Pari es mediante silabeo, se reemplaza la C por la K, ¿no? Es bastante curioso cómo es que tú has logrado darle una diferenciación mediante la forma y no solamente el contenido, ¿no? Sabemos que Pari no es solamente un tipo, no sé, alejado de la sociedad, ¿no? Alejado incluso de su propio grupo lumpen, por así decirlo, sino que más bien está reflejado dentro de la obra y tú lo notas, ¿no? Una de las cosas que me llamó bastante la atención es que tu texto dialoga bastante con canciones, eres como un tipo de James Gunn. Básicamente es tu estilo personal, ¿no? Claro, en general, bueno, ya que mencionas, ¿no? Este cuento de Pari, que fue, digamos, el primero que yo escribí para este proyecto, es como que el que me dio la clave de cómo quería que fuera el resto de cuentos, ¿no? Entonces, es un cuento sobre el punk, el mismo Percy Pari es una parodia de los músicos que yo he conocido, claro, que aparecen en esas escenas, pero a mí me gusta también mucho la música, ¿no? Y incluso me gusta el cine, ¿no? Y las buenas películas tienen soundtracks, ¿no? Entonces, claro, en cierta medida yo quería que cada cuento tuviera un soundtrack, ¿no? Tuviera una banda sonora. Claro. Incluso yo siempre les bromeo, ¿no? Que si no les gustan los cuentos, al final, al menos en la última página encontrarán un QR con una playlist de Spotify para escuchar las canciones del libro. Entonces, por ese lado, la música también es un dispositivo creativo para mí. Puede ser un elemento que puede generar ciertas también
intertextualidades dentro de mi literatura, pero tampoco quiero que sea que si no escuchas la canción, si no sabes la referencia pop, si no sabes la banda, no vas a entender el cuento, ¿no? Claro. Sino es añadirle una capa más al material literario que yo le estoy brindando a los lectores, ¿no? Sí. Claro. Podría contar una infidencia. El primer cuento que aparece acá, 31/10/2005, yo lo leí mucho antes. Lo leí mucho antes porque un amigo nuestro, Cristian Zapana, me lo pasó para preguntarme si lo había entendido. Y la verdad es que me había gustado mucho, de hecho. Hay algunas partes que han cambiado, pero me sigue gustando igual y creo yo que se entiende muy bien y no necesariamente tienes que comprender todas las referencias o todas la intertextualidad que existe para poder empatizar con los personajes e incluso quererlos, ¿no? Claro. El cuento que haces mención, ¿no? Que se supone es un cuento que ocurre en la noche de Halloween, es la historia básicamente de dos hermanos que van a ir a pedir dulces disfrazados de los hermanos Eric, ¿no? Decía, acá está Alphonse y el otro se disfraza de Edward, ¿no? Del anime Full Metal Alchemist. Y como tú dices, ¿no? Está ese elemento de la referencia al anime, la referencia a este producto de animación, ¿no? Pero si tú no lo has visto, no se vuelve críptico, ¿no? La idea es que sea simplemente una historia de dos hermanos que tienen ahí un conflicto, ¿no? Entonces, un poco en este proyecto literario yo quería que los materiales pop sirvieran como un motivo, como un símbolo, pero no como una barrera. Incluso puede ser una puerta de ingreso para la gente que quizás le gusta la música, le gusta el cine, le gusta el periodismo, le gusta el anime, le gustan los ovnis, etc, etc. Ingresen a estos proyectos literarios. O por el otro lado, si no te gusta todos estos materiales, pero te gusta la literatura, te gustan las historias, puedes conocer un poco más de estas materialidades que yo estoy tratando de construir, ¿no? Y creo que esos tópicos al final terminan siendo como un hilo conductor, ¿no? Y eso también se ve en Cacería Extraterrestre al Pie del Volcán, donde, claro, existe estas referencias, esta intertextualidad a los documentos perdidos X, ¿no? Creo. Claro, los X-Files. Los X-Files, claro. Y también existe, bueno, referencia a los ovnis, ¿no? Pero al mismo tiempo nosotros estamos viendo una historia de un hombre que se siente muy afectado por la ausencia de su padre o por el escepticismo de su padre, que va reemplazando por este otro hombre que es Moscoso, ¿no? Moscoso que de alguna forma reemplaza a su padre en este lado más fantasioso, menos escéptico, por así decirlo, ¿no? Claro, nuevamente, ¿no? En este cuento es un cuento que trata de hablar de una historia mucho más universal, como la pérdida del padre. Es una historia sobre duelo, es un periodista que su padre se ha muerto y él trata de lidiar como puede, ¿no? ¿Y qué hace? Se viene a Arequipa a hacer un reportaje sobre avistamientos de ovnis, ¿no? Y en ese lado yo nuevamente confluyo lo que yo puedo conocer de lo que se ha dicho que en Arequipa pasa con lo sobrenatural, con lo paranormal. Acá hay historias, ¿no? Tenemos un programa como Matergia, ¿no? Está Rafa Mercado, ¿no? Que es un investigador del tema paranormal. Tenemos hasta en la literatura colonial republicana se habla de luces en el cielo. Hay muchos materiales ahí. Tenemos la figura de Paulet, que es un hombre que investigó los viajes al espacio. Entonces, todo eso yo lo conecto, lo deformo, lo meto así como en una licuadora en esta historia, ¿no? De padres, de hijos y de querer saber qué hay más allá de lo que podemos creer, ¿no? Más allá de la fe, más allá de lo racional, ¿no? Claro. En los cuentos encontramos bastante de estos personajes, cazadores de ovnis, punks, otakus, ¿no? Por ello, la siguiente pregunta que tengo se desprende justamente de algo que dijo Richard Parra en la contratapa, ¿no? Básicamente él menciona que plasmas a tus personajes afectados por una crisis de cultura globalizada, ¿no? Y que son sujetos ansiosos, ¿no? Como los llama. Entonces mi pregunta sería, si escribieras un contrato de autoridad 2.0, pongámosle, ¿qué otro tipo de sujetos ansiosos podrías plasmar como personaje? Bueno, en general, sí es cierto que, digamos, a mí me interesa un poco la cultura popular, incluso desde la parte académica, yo también investigo, hago ponencias, ¿no? Y creo que sí es un buen análisis de lo que menciona Richard Parra, ¿no? Sobre que este libro trata de hablar de una crisis, ¿no? Una crisis en el siglo XXI, de qué pasa con el sujeto cuando empieza a consumir cultura, ¿no? En un mundo cada vez globalizado, que te puede poner en contraposición de la pérdida de la identidad, de la pérdida de raíces, ¿no? Y ese es un poco lo que trato de plasmar. Son jóvenes
o adultos también que pierden un poco el rumbo porque están en un mundo lleno de estímulos, lleno de materiales que a veces no vienen de su propio espacio, ¿no? Están en Arequipa, están en Lima, están en Bolivia, ¿no? Pero lo global sigue introduciéndose en ellos, ¿no? Claro. Pero, como tú bien apuntas, esta cultura popular es la cultura popular que yo conocí de joven, o sea, de los Claro. inicios del siglo XXI. Algo que me ha pasado a lo largo de estos meses, ¿no? Que el libro ha estado circulando, es que los jóvenes, que yo pensé que quizás no iban a entender estas referencias, han conectado con los materiales que ellos consumen. No habrán escuchado, no sé, las bandas de punk que yo menciono, Discrepancia, Asteroides 500 miligramos, pero ellos han escuchado 380, ¿no? Claro. O Suerte Campeón, no sé. O el anime que ellos han visto no es Evangelion, no es Full Metal Alchemist, pero es bien Demon Slayer, ¿no? Claro. Otras cosas. Entonces, la cultura popular sigue estando presente, ellos siguen consumiendo internet. Entonces, si es que tú me preguntas cómo podría ser un contratado de autoridad 2.0, sin duda tendría que hablar de esos otros materiales que tienen cosas en común a lo que yo consumí, pero también de esas otras crisis que genera Claro. esto, ¿no? Por ejemplo, la completa soledad que puede haber, incluso en los individuos, digamos, en la masculinidad hay mucha soledad, no es más posible a veces transmitir las emociones, Claro. también la pérdida de, digamos, de lazos mucho más fuertes como la familia, no sé, el colegio. Se van perdiendo los lazos en las ciudades, Claro. ¿no? O también lo que ocurre a veces con Internet, ¿no? Que Internet nos puede permitir acceder a mucha información, pero también nos hace tener tanta información que a veces dudamos, ¿no? Entonces, Claro. esas podrían ser las próximas crisis por contar. No necesariamente las voy a hacer digamos, en el futuro tan inmediato, pero me podría interesar, ¿no? De hacerlo. Tú que has sido profesor, probablemente has tenido contacto con estas nuevas identidades, ¿no? Así como hubo nuevas identidades en los 2000, quizá hay nuevas identidades dentro de nosotros, ¿no? Que las hay dentro de nosotros, que bueno, somos universitarios, ¿no? Que consumimos otro tipo de cosas, ¿no? La famosa cultura incel que últimamente está siendo sonada, ¿no? Quizá pueda ser representada Claro. de tu parte. Bueno, no necesariamente eso, o sea, específicamente ese aspecto, pero sí, como yo tomo en contacto, ¿no? Con estudiantes, ¿no? Por mi labor como docente universitario, ¿no? O en talleres, ¿no? Y sí trato de entender cómo son los nuevos lectores, ¿no? Y hay esos aspectos, como te dije, la soledad, la sobreinformación, la pérdida a veces de bases, ¿no? De bases emocionales, sociales, de referentes, ¿no? Y por ese lado hay una posibilidad de explorarlo literariamente. Pero sí me llama la atención que a veces se tiene este prejuicio que los jóvenes, no sé, ahora no leen o no son creativos o son un poco atontados y es mentira, ¿no? Yo siento que los jóvenes de ahora son mucho más inteligentes de lo que yo fui de joven, que supongo también fueron cuando fueron jóvenes mis papás o mis abuelos, porque ellos tienen a la mano la tecnología, ¿no? Incluso Claro. ellos tienen acceso a algo que para mí era más difícil, ¿no? Acceder a películas de otros idiomas, a materiales de lectura, a tantas otras cosas que para mí era difícil. Por ejemplo, descargarme un anime a inicios de los 2000, no sé, en el 2005, ¿no? Claro. Se demoraba horas, ¿no? Y luego tenías que descargarte los subtítulos, ¿no? Ahora tú lo puedes ver por streaming. Entonces, por ese lado, yo siento que es muy positivo poder tener esos espacios de contacto, espacios como estos, ¿no? De conversar Claro. contigo, alguien de una generación anterior y sus visiones de la literatura, tomar contacto también con otras personas que están creando, ¿no? Yo creo que eso es algo que nunca debe perderse, ¿no? Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, esta sería mi última pregunta y es que hace poco te cuento que en un curso de literatura tuve la oportunidad de volver a leer a Flora Tristán. Bueno, algunos pasajes de peregrinaciones de una paria, pues, ¿no? Y bueno, como siempre hay una pequeña crítica, ¿no? A la sociedad actual, bueno, a la sociedad de su momento, en su contexto, y al mismo tiempo con una descripción. En Arequipa, bueno, se habla muy pocas veces, o alguien se atreve muy pocas veces a decir que Arequipa no es un Edén, ¿no? Básicamente. Y esta crítica que tú realizas en el cuento de Percy Pari, se menciona que Arequipa, ciertamente, vivir en Arequipa es una buena mierda, ¿no? Y tú lo hacías con esta intención, decir ciertamente develar que no estamos exentos de nuestros defectos, que no solo somos meramente virtudes, sino que somos una sociedad como cualquier otra, ¿no? Dentro del Perú, donde tenemos corrupción, nepotismo, que se ve reflejado dentro del cuento, ¿no? Claro, en general yo pienso que la literatura siempre ha sido ese terreno para, digamos, mostrar
esas grietas que tiene la sociedad, ¿no? Esas incomodidades, ¿no? Y yo no creo que haya sido el primero. Han mencionado a Flora Tristán. Hay muchos otros narradores, poetas, ¿no? Escritores, escritoras que hablan de Arequipa nuevamente como si no fuera una postal, que no es, digamos, el paraíso que es, ¿no? Y que es cierto, ¿no? Puede ser un lugar al que queremos mucho, al que siempre regresamos, en el que también nos nutrimos, pero sin duda creo que lo podemos criticar porque lo queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este libro tiene ese elemento de angustia, ese elemento de incomodidad hacia mi tierra natal, ¿no? Precisamente en ese cuento incluso hay una forma de, desde la rebeldía del punk, con esas limitaciones que tiene, incluso por eso el título, ¿no? Contra toda autoridad excepto, ¿no? Con esos Claro. bloqueos que puede tener la realidad, tratar de mostrar las cosas que están mal, ¿no? En la Arequipa que yo he conocido, en la Arequipa que yo he podido recorrer, ¿no? Entonces, son jóvenes que quieren hacer una banda de punk, pero saben que igual su ciudad es corrupta, en su ciudad hay racismo, en su ciudad hay violencia, en su ciudad no sé, hay discriminación, el aspecto económico genera ciertas diferencias sociales. Entonces, eso está ahí, ¿no? Nuevamente, no es literatura, no es un ensayo, no es un tratado sociológico, pero yo pienso que la literatura tiene esa posibilidad, ¿no? De mostrarnos esas grietas, de desestabilizar un poquito lo que tenemos ahí y preguntarnos que realmente no es tan bello todo como es. Sin duda es una bonita ciudad, Arequipa, pero también tiene sus aspectos oscuros, sus aspectos negativos y está bien mostrarlos, ¿no? Por supuesto. Sí, siempre una ciudad debe ser consciente de ello y tampoco debemos cegarnos, ¿no? Que existe un racismo latente, existe, ¿no? Por otro lado, que existe nepotismo, corrupción, que hay empresas que contaminan, que hay empresas que roban. Ay, no, no, Arequipa no está exenta de los problemas del Perú y no deberíamos separarnos, ¿no? Listo, Jorge. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista para los amigos de los lentes de Demian. Te agradezco mucho que te hayas podido dar este espacio y al mismo tiempo quisiera mencionar que tú tienes un taller el día de mañana, 16, viernes, si no me equivoco. Sí, como parte, digamos, de las labores que yo también hago, dicto talleres, ¿no? Enseño escritura creativa, ¿no? Y voy a hacer una clínica de escritura el viernes 16 y el sábado 17 acá en Fabla Salvaje, ¿no? Van a ser 2 sesiones en las que vamos a revisar, editar, corregir cuentos, así que los que estén interesados pueden venir, todavía hay espacio, vamos a trabajar, digamos, de manera personalizada para mejorar esos cuentos. Así que adelante y muchas gracias nuevamente a ti por tu tiempo y por la difusión. Listo, muchas gracias Jorge de nuevo y muchas gracias al espacio de Fabla Salvaje por brindarnos este pequeño espacio para poder hacer una entrevista sobre este fabuloso libro, lo recomiendo sumamente. Me ha parecido uno de los pocos libros arequipeños que realmente pueden calar en ti y pueden mostrarte una cara que no se muestra todo el tiempo, ¿no? Listo, amigos. Muchas gracias. Gracias.